31 de mayo de 1906. Mediodía. La carroza real con los recién casados, el rey Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia. Vienen de la iglesia de los Jerónimos hacia el Palacio Real por la calle Mayor. Gente en todos los balcones, en las calles, Guardia Real encabezando el trayecto, carroza, preciosa carroza. Los reyes saludaban a la multitud muy fervorizada. Ahí arriba, en uno de los balcones superiores de ese edificio, esperaba con un ramo de flores para lanzarlo sobre la carroza un joven anarquista, un joven caballero barcelonés de Sabadell. El ramo de flores contenía una bomba, una pequeña bomba Orsini, extraordinariamente poderosa, elaborada por él mismo, según los manuales que había consultado durante mucho tiempo. La bomba cayó en unos cables o tropezó con algo que estaba en el balcón bajo él y explotó en el aire. Estaba llena de metralla. Se desintegró, voló en todas las direcciones. Fueron miles de balas, realmente, de fragmentos. Ninguno de ellos alcanzó a la carroza real. Parte de la bomba parece ser que rebotó en la propia carroza. Y en fin, fue una masacre tremenda. Murieron la mayoría de los caballos, murieron las personas que estaban en los balcones ahí abajo, y 25 personas en total registradas, pero más de 100 heridos, muchos de ellos muy graves y otros leves. El rey y la reina fueron escoltados a pie hasta el Palacio Real. Este personaje, Mateo Morral, bajó, se mezcló con la multitud y huyó. Y aquí está el monumento a las víctimas. Delante de la Catedral Castrense, calle del Sacramento. Y la cuestión es si... ¿qué objeto tenía esto?
fue un accidente, que muriera mucha gente y no muriera el rey. Y comenzamos aquí unos vídeos sobre el anarquismo en España, que causó el pánico en la población desde el último tercio del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española, o sea, durante un periodo bastante largo de 60-70 años, toda una serie de atentados que apuntaban a veces a figuras importantes del Estado, al rey desde luego. El rey que sufrió, Alfonso XIII, sufrió al menos 3 atentados, junto con que estuvieron a punto de costarle la vida, atentados anarquistas. Y su padre los habría sufrido, y todos los políticos de entonces, los primeros ministros de sus gobiernos, tuvieron atentados y 3 de ellos murieron. Mateo Morral era hijo de un gran empresario textil de la famosa burguesía catalana, ¿no? Morral de Sabadell, que tuvo que básicamente cambiar de nombre, ocultarse después de lo que había hecho el hijo, que era el hijo mayor, era el heredero de la familia. Había sido enviado a perfeccionar sus estudios a Alemania, pero había caído en esta especie de epidemia, y así lo vamos a considerar, una epidemia psiquiátrica, una epidemia mental, epidemia ideológica, religiosa, pues que aparece como tal, como anarquismo en estos momentos que estamos diciendo, pero que procede realmente del revolucionarismo, de la Revolución Francesa de 1789, o de su lado revolucionario destructivo, digamos. La destrucción es una fuerza creativa, es más o menos la frase de Bakunin, de Mikhail Bakunin, que fue el ideólogo principal más conocido de esto, ¿no? Del anarquismo. La destrucción es creativa. Básicamente se trata de destruir lo que había, no solo la opresión de los reyes o de la aristocracia o de la burguesía, sino destruir la sociedad en su conjunto, destruir la sociedad y hacer tabula rasa. Esta es una expresión que aparece constantemente en el revolucionarismo, destruyendo todo lo que hay, que no quede piedra sobre piedra. Podrá parecer una sociedad perfecta que nunca es definida claramente, pero que aparece como utopía alcanzable de algún modo. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo es posible pensar que se puede alcanzar algo que no existe? Pues esto forma parte del terreno de la fantasía, como decimos, y de estas ideologías. No era un movimiento popular, no era un movimiento obrero, no era un movimiento por la injusticia de las malas condiciones en las fábricas, no era algo contra la explotación laboral. Todas esas cosas son
herramientas para que una gente, digamos, a la que se ve como manipulable, es decir, lo que llaman el obrero, lo que los comunistas llaman el proletariado, ¿no? En Marx y tal, entren dentro de pasen a formar parte de pasen a ser los ejércitos de este movimiento. Mateo Morral mismo no era ningún obrero, no había trabajado en su vida, y su mentor, que es la persona clave realmente en el anarquismo español a partir de 1900, Francisco Ferrer y Guardia, tampoco había trabajado realmente mucho, había sido revisor de tren en Barcelona, había sido profesor de español en Francia siendo profesor de español en París. Una de sus alumnas parece que se enamora de él o la convence, o no sabemos, es una señora Meunier. La señora Meunier le lega toda su fortuna familiar, hija única, sin hijos. Una fortuna que calculaba antes en metálico, quizás fueran 1 millón de francos, algo equivalente a unos 30 millones de euros hoy en día, y muchas propiedades, ¿no? Una cartera inmobiliaria muy poderosa en París, la ciudad más puntera, ¿no? Más cara seguramente del mundo en ese momento. Con ese dinero, este señor, Ferrer y Guardia, crea una plataforma, le llama la Escuela Moderna, con el fin de llevar a cabo el revolucionarismo, ¿no? Su idea es que si se educa a los chicos, a los hijos de los obreros, como llaman, en el revolucionarismo, se les aleja de la Iglesia Católica, que era digamos, los encargados tradicionales. Se hacía mucho de educar a los chicos y de guiar a los adultos. Pues si se les sacaba de ahí, podrían convertirse en buenos anarquistas o hombres nuevos, ¿no? Hombre nuevo es una expresión que utilizaban todos estos revolucionarios. Va a haber un hombre nuevo que iba a sustituir al hombre viejo, que era el hombre que no les gustaba. Y Ferrer y Guardia era un alucinado con dinero. No era su intención principal es el cambio de la sociedad, pero su programa, digamos, es ese, ¿no? Su intención principal es en mi opinión la fama en el mundo, pasar a ser uno de los creadores de este nuevo mundo, de este nuevo hombre, un fundador, ¿no? de este mundo nuevo. Admirador de Bakunin y admirador y amigo epistolar del príncipe Kropotkin. Bakunin, el creador del anarquismo, que conocemos como anarquismo del siglo XIX, más famoso por lo menos, era también hijo de aristocracia. Su padre era inmensamente rico, tenía 500 siervos a su servicio, ¿no? Ferrer y Guardia era también de buena familia, del campo de Barcelona, terratenientes, una masía, y siempre vivió relativamente bien. Insisto, no eran obreros, no eran gente muy esforzada en nada de lo que hacían, no habían sufrido en la vida, no lo habían pasado mal y no tenían
ningún motivo para estar resentidos con la sociedad de su tiempo. La acusaban de ser una sociedad opresiva y a la Iglesia de ser algo terrible. Pero lo cierto es que ellos siempre vivieron muy bien en esa sociedad horrible, ¿no? Es la sociedad en España de la Restauración y en Europa, pues bueno, un tiempo de un crecimiento económico increíble, de un crecimiento de la prosperidad para todo el mundo y de la población como nunca antes había habido. Y este patrón de aristócratas rebeldes se repite, por cierto, en otros personajes, ¿no? Como Enrico Malatesta también, el anarquista italiano. Emma Goldman no es el mismo caso, pero era la anarquista norteamericana, pero sí es el mismo caso. Todos ellos son gente que nunca mató a nadie personalmente. Guardia o Bakunin o Kropotkin hablan de la acción violenta, de la acción eficiente. Ellos personalmente no convencían a otros para que lo hicieran en su nombre. Y esto es lo que pasó con Mateo Morral, sin duda, vamos. Es decir, Mateo Morral trabajaba como bibliotecario o estaba por ahí dentro. Había fabricado la bomba y todo esto. Supuestamente, según se dijo en el juicio después contra Ferrer, en las noches cuando no estaba nadie. En el juicio fue absuelto Ferrer y Guardia de todo esto. Mateo Morral, por cierto, murió poco después del atentado, después de huir, Torrejón de Ardoz, seguramente disparado por algún guardia. Se dijo que se había suicidado en su momento, después, por cierto, de matar a un guardia de seguridad que le había capturado. Sí, eso es. ¿Cómo surge? ¿De dónde procede este virus mental, ¿no? Para los anarquistas y la gente que, entendiendo cómo era realmente el anarquismo, lo sigue apoyando hoy en día, pues estos atentados eran buenos. Que alguien tirara una bomba y matara a 1000 personas, 100, da igual. 25 era lo mismo. Que si no mata al rey, bueno, da igual, mató a gente que vitoreaba al rey, ¿no? Entonces merecían morir. En su bando se ha deshumanizado a la persona, ¿verdad? Lo cual suele pasar en los bandos, ¿no? Están en guerra. Hay daños colaterales en todas las guerras. El hecho de se equivocó, él sabía que podía pasar esto. Sí, había habido otras bombas en las que había muerto gente que pasaba por ahí. No era algo que le preocupara, y lo dice el propio Mateo Morral en cartas, que bueno, la de los daños colaterales y que es algo necesario para cambiar la sociedad. Y era gente que el papel del odio, quiero resaltar en esta cuestión el papel importante del odio en los movimientos revolucionarios, que es realmente la fuerza que les lleva a hacer esto, ¿no? La señal que pone que graba en un árbol en el Retiro. Este hombre estaba convencido, y otro día más. Y la cuestión es cómo se relaciona el anarquismo, es decir, el crimen y el horror es algo constante en el mundo, pero cómo se relaciona
esto con la libertad, ¿no? Si hubiera sido una secta simplemente destructiva o algo así como el comunismo, que quería un poco aparentemente cosas parecidas, y el odio era lo mismo, pero su objetivo era crear un estado totalitario, que decían que sería transitorio, pero la dictadura del proletariado, pero en realidad no era transitorio, claro. El anarquismo tiene un componente de libertad individual que es muy importante. Me refiero al propio anarquismo de Bakunin, de Kropotkin, y no sé si de Ferrer Guardia. A mí Ferrer Guardia me parece un cara dura, básicamente, pero está en ese mismo espíritu, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la libertad individual esta cuestión? Esto es la pregunta, cuidado. Esto es otra pregunta que hay. No tiene nada que ver, tiene un poco que ver. Desde luego todos estos atentados sirvieron para reforzar la seguridad del Estado de un modo tremendo. Se crearon las policías secretas para esto, porque la alteración que producía que alguien tirara una bomba en la multitud, cosa que sucedió una y otra vez realmente, pues era tremenda. La gente no podía dormir por los anarquistas. No eran, solo algunos lo hacían ya. Bueno, la gente no podía dormir por los anarquistas, porque basta aunque unos pocos lo hagan, ¿no? Y luego está el terrorismo dentro de la ideología anarquista, es algo esencial. Bueno, vamos a intentar ver todo esto en una serie de vídeos y relacionándolos con lugares donde hubo atentados como este. Este fue el más famoso de estos atentados. Hemos hablado en el vídeo del Panteón de Hombres Ilustres, de los asesinatos de los primeros ministros, y en ello estamos.